Bueno, primero, lo bueno de estas tertulias es que, como son por amor al arte, el tiempo no nos come, al final nosotros nos comemos el tiempo. Y bueno, yo les voy a hablar un poco por lo que han venido a estar estudiando ahora, que es con los filósofos españoles y tal, la Escuela Española de Filosofía Contemporánea. Pues voy a hablar de Javier Zubiri. Había pensado intitular esta charla, Javier Zubiri, una introducción a su legado filosófico, pero lo más pertinente era que, habida cuenta de lo que dijimos la semana pasada a propósito de que, según Zubiri, Ortega es maestro de filosofía, ¿no? Y habíamos dicho que ya ves por qué y no tanto filósofo, pues creo que lo conveniente, más bien para introducir a Zubiri, habría que llamar a esta charla Zubiri, filósofo. Bueno, ahora veremos un poco, porque quiero primero empezar con unas palabras, dar la palabra al propio Zubiri, porque bueno, por hacer oír al autor mismo, ¿saben? Entonces quiero presentar, quiero mostrar las palabras que Zubiri dijo apenas unos meses antes de morir, en 1983, al presentar la publicación conjunta de los dos últimos tomos de la trilogía que inicia este libro, que se llama Inteligencia Sentiente, ¿no? Inteligencia Sentiente, Inteligencia y Realidad, primer tomo; segundo, Inteligencia y Logos; tercero, Inteligencia y Razón. Cuando se presentan los últimos dos tomos, Zubiri se presenta a sí mismo diciendo de él mismo lo siguiente. No se preocupen, que lo vamos a ir viendo con calma con lo que dice. Dice Zubiri de sí mismo: mi vida intelectual ha transcurrido como una corriente bordeada y encauzada por dos riberas. Una, la idea de liberar el concepto de realidad de su adscripción a la substancia. Como ustedes saben, la metafísica clásica, la pregunta ¿qué es realidad?, respondió: lo que es realidad es la substancia. Ahora lo veremos con detenimiento, ¿vale? Bueno, Zubiri quiere liberar a la realidad de ese yugo de la substancia. Primero. Segundo, dice Zubiri, perdón, en el mismo camino, en la primera ribera, dice: las cosas reales no son sustancias, sino sustantividades, tecnicismo suyo. ¿Qué significa esto? Dice que no son sujetos sustanciales, sino sistemas sustantivos, ¿vale? Para la metafísica clásica, claro, la sustancia es como una especie de piedra angular en la que se montan lo que entonces se llamaron los accidentes. De modo que si quitas la sustancia, los accidentes se caen. Los accidentes solo tienen realidad cobrada por la sustancia. Para Zubiri eso no es exacto, lo que la realidad va a ser, o las cosas reales, van a ser sistemas, ¿no? Sistemas sustantivos. Bueno, y la otra ribera, dice Zubiri presentándose a sí mismo, la otra ribera es la de liberar la inteligencia de la adscripción a la función de juzgar. Como ustedes también saben, el intelecto de los medievales, el Verstand de los alemanes, la inteligencia, se había creído en la metafísica clásica que su primera función era la de crear juicios, porque es en los juicios donde hay verdad. Si yo digo marrón, marrón no es verdadero; si yo digo mesa, mesa no es verdadero; pero si yo digo la mesa es marrón, ahí ya puede haber o no verdad, ¿vale? Entonces se creía, claro, entonces la función primigenia, primordial, la más crucial de la inteligencia, tiene que ser la de crear juicios. Y si además con juicios yo unifico unos con otros, puedo generar razonamientos. Bueno, pues Zubiri quiere liberar la idea de la intelección de este yugo de la facultad de juzgar. Dándonos que a cambio, y dice Zubiri, el acto formal de la intelección no es el juicio, sino que es la aprehensión de la cosa real misma, o nuevamente la realidad, ¿vale? Y esa cosa misma se nos da primaria y radicalmente en impresión sensible, dice Zubiri. Esto es en impresión de realidad. Lo primordial entonces no va a ser crear juicios, sino aprender las cosas como realidades. También lo veremos, no nos espantemos. A mi modo de ver, dice Zubiri, esa liberación del juicio es crucial para poder, por lo menos para mí personalmente, ponerme en marcha en materia filosófica. Bueno, eso es un poco las palabras como Zubiri se presenta a sí mismo en la presentación conjunta de los últimos libros. Ahora, un poco por entrar a Zubiri mismo, a su persona. Estamos diciendo pues que Zubiri quiere liberar la idea de realidad desde el yugo de la substancia y quiere liberar la idea de la inteligencia del yugo del juicio. Ahora veremos qué significa eso en concreto. Primero, situémoslo un poco históricamente para que veamos quién es. Yo les he mandado esta mañana una serie una cronología donde aparece por un lado la vida de Zubiri y por otro lo que está pasando en el mundo, entiéndase por ello Europa, ¿no? Los descubrimientos científicos, las guerras y tal, y bueno, eso ustedes lo habrán visto o lo podrán ver en sus casas detenidamente. Yo creo que a mí lo que me corresponde es presentarlo en función de lo que se ha venido viendo en estas últimas secciones, es decir, en función de Unamuno y de Ortega. Decíamos la vez pasada, o por lo menos yo intentaba decir, que
que Unamuno, eso era el maestro de filosofía, como lo había presentado Zubiri, y que por tanto no era propiamente un filósofo, pero no porque no pudiera, no porque no tuviera las facultades, ni estuviera capacitado, ni fuera menos brillante, sino porque no estaban las condiciones libres del pensamiento dadas en la España en la que vive Ortega, como para poder ser filósofo. Tenía él que liberar el pensamiento. Tenía él que liberar el pensamiento para poder ponerse en marcha en materia de filosofía. Bueno, pues Ortega decíamos de eso, y de Unamuno yo trataba de decir un poco que era todavía un pensador decimonónico, ¿no? Es decir, también lo decía un poco Antonio, es un pensador decimonónico, por mucho que también esté pensando en las postrimerías, bueno, después, ya en los inicios del siglo XX, su pensamiento sigue siendo muy decimonónico del siglo XIX, y además muy neocantiano ciertamente más bucólico, con más poesía, pero bueno, el conflicto entre el razón y el corazón, que dice Unamuno, al final son el conflicto entre las dos razones de Kant, la práctica y la pura. Bueno, pues respecto de eso, podríamos decir que Unamuno es algo así como el mayor representante todavía del siglo XIX de la generación del 98. Ortega, el primer pensador, por lo menos español, estrictamente contemporáneo del siglo XX, representante de la generación del XIV, y Zubiri, entonces, respecto de ellos, sería la segunda generación ya del siglo XX, en este caso el mayor representante de la generación del 27. Zubiri nace en 1898, en diciembre de 1898, así que su generación es la del 27. Bueno, pues ¿quién es Javier Zubiri? ¿Quién es Javier Zubiri la persona? Y para ello, yo creo que es conveniente recurrir a los testimonios de quienes lo conocieron. Y en este caso, voy a citar a alguien que estuvo tomando varios años unos cursos de Zubiri en persona, que seguramente ustedes conocerán, probablemente algunos les sacarán ínfulas solamente escuchar el nombre, otros, no sé, levantarán ciertas simpatías. A mí es que me da exactamente lo mismo lo que haya hecho o no haya hecho en política, pero lo cierto es que si dice algo que es verdadero independientemente de quien lo diga. Así que, pues, Gonzalo Fernández de la Mora dice de Zubiri lo siguiente, que lo conoció, que estuvo en sus cursos, para que nos demos una idea de cuál era la personalidad y la persona de este señor. Yo conocí a Zubiri cuando él tenía 46 años. Durante muchos lustros siguió siendo exactamente el mismo, enjunto de apoyatura ósea y muscular, perfil aguileño, ojos inquietos y oscuros, y atuendo impecable y severo. Zubiri fue un hombre de modestia admirable que, en sociedad, huía de los temas filosóficos y abdicaba de toda pretensión magistral. Diríase que trataba de pasar inadvertido. Bajo su timidez introspectiva y cordial había un ánimo tenso, nervioso, impaciente, pugnaz y refrenado. Su dicción era veloz y metálico su acento. No paladeaba, sino que troquelaba los conceptos. Sus gestos eran mecánicos y reiterativos. Cuando dictaba desde la cátedra, toda su estructura somática era puro vehículo al servicio de la mente. Era la negación de toda sensualidad, casi inhumano. No había ni en su gesto ni en su palabra docente la menor concesión retórica o popular. Era antidemagogia intelectual pura y cristalizada. Un tipo que está entregado a la vida intelectual, y veremos que esto es crucial ahora en su momento. Y esto es un poco el Zubiri que se vive y que, o sea, que la gente ve y que de hecho es el que hay, ¿no? Para probar esto un poco, esto de si de verdad Zubiri hablaba así, troquelaba los conceptos, de si tenía esta voz metálica y tal, pues les he traído una sorpresa que yo sé que sabrán valorar, que bueno, ahora verán qué es. Se escuchará muy poco o muy bajo, pero si todos guardamos silencio se oirá. ¿De los cursos de Urquijo, de la Fundación? Esto es una grabación que se conserva en la Fundación. Ahora aquí está un poco editado para quitar un poco de cosas y tal, que se conserva en la Fundación Zubiri, que hay muchos cursos ahí de la voz. Este en concreto del curso del 68 llamado Estructura Dinámica de la Realidad. Un poco para que vean, estamos metiéndonos en la persona Zubiri, conociéndola. Aquí yo estoy hablando in persona Zubiri, ¿no? No in persona Cristo, in persona Zubiri. Así que este es Javier Zubiri. Pero en el que no ha existido
necesario decir y pensar e inteligir que el ente permanece. Es en el sentido de que permanece. Este Gareina, efectivamente, es el ser, mediante Ukesti, en manera alguna es el no ser. Si efectivamente el devenir es un problema de articulación del ser y del no ser, permanece rotundamente, pues el no ser no es. Y por lo siguiente, el ser en cuanto tal no tiene devenir. Es aquí mismo. El movimiento no existe en el ser. El devenir no existe. La primera forma, pues, como el problema del devenir, en tanto que devenir ha entrado en la filosofía, se ve una forma, en definitiva, un poco peregrina. En esa dialéctica, bajo la forma dialéctica de ser y no ser, Parménides rechaza el no ser como algo que no es, y por lo siguiente, rechaza el devenir. Este por lo siguiente es esencial. Ahí Zubiri, hablando, introduciendo el tema de la estructura dinámica de la realidad, naturalmente volviendo a las raíces que serían el problema del devenir, ante el cual la primera posición, que es la griega, ante la de Parménides, es el rechazo absoluto al tema del devenir, como decía Noeta, una cosa específica, pero un poco para que notaran la forma de hablar de Zubiri, ciertamente muy rápida, sí, muy metálica, y que, bueno, no tiene concesiones populares, digamos así, ¿no? Se va directo al tema, ya está, y empieza a leer en griego y va traduciendo al mismo tiempo, y Estinoein, y tal, empieza. Bueno, siguiendo con estas notas un poco biográficas, decíamos, bueno, que de la Mora había sido uno de sus alumnos, pero ¿qué otros dentro de la camada de la descendencia intelectual del Zubiri están? Un poco para que todos estos los conocerán, pero para que sepan que fueron alumnos de Zubiri y además muy influidos por él en su pensamiento. Primero podemos mencionar, por ejemplo, a Pedro Laimentrale, ¿no? Catedrático de la historia de la medicina, un amigo muy cercano de Zubiri y alumno suyo. Básicamente mucha de su filosofía del cuerpo está basada en los cursos de Zubiri. Otro, José Luis López Aranguren, catedrático de ética, también su estructura formal de la moral, su moral como estructura, que decía él, es Zubiri. Alumno de Pedro Laín y de Javier Zubiri está también Diego Gracia, que es ahora mi maestro y al que respeto mucho, catedrático también de Historia de Medicina, bioeticista y tal. Alfonso López Quintás, también alumno de Zubiri. Javier Conde, que seguramente también será muy conocido, muy amigo y cercano de Zubiri, gracias al cual se vuelve a Madrid también. Y otros, por ejemplo, como María Zambrano. María Zambrano se sabe que era alumna de Ortega, pero se sabe menos que era de Zubiri y ha heredado mucho de él. Por ejemplo, la noción de razón poética tiene mucho que ver con la idea que Zubiri tiene de razón. Razón poética es un tipo de razón, pero hay más razones, digamos así. Bueno, por parte de la ascendencia de Zubiri, ¿de dónde viene Zubiri filosóficamente? Bueno, ya sabemos que ha venido de Ortega, ¿no? Ortega ha sido maestro suyo y quien además también lo manda a Lovaina, a Bélgica, a estudiar en la escuela de filosofía que está ahí, muy menguada por Husserl, pero también al ser eclesiástica, pues muy de neoescolástica, es decir, lo que se llama el realismo trascendental. También está surgiendo ahí el realismo inmediato de Noel, ¿no? En fin. Pero además, después de Lovaina se va a Alemania a continuar sus estudios. Y en Alemania, a finales de los 20, a inicios de los 30, se va a Friburgo, y en Friburgo se está bastante tiempo estudiando con Husserl, in situ, y también con Heidegger. Con Heidegger llega en el 28, un año después de que Heidegger ha publicado El Ser y el Tiempo, en el 27, se lo conoce muy bien, se vuelven colegas y tienen una plática que ha sido muy famosa y parece ser que decisiva en los dos pensamientos. A partir de ahí parece que Heidegger escribe qué es metafísica. Pero además de eso, después también estudia ahí mismo en Alemania, estudia también cosas relacionadas con la filología, por ejemplo, es alumno también de Werner Jäger, ¿no? Y otra cosa, otro que eso es fundamental. Otro filósofo con el que estudia ahí en Alemania es Nicolai Hartmann, está muy presente con él, pero Zubiri es enemista con Nicolai Hartmann porque, como ya hemos visto, es un tipo muy humilde que quiere y no le gustan los que no son así. Entonces parece que Hartmann era un tipo complicado, muy megalómano, alguien que se quería demasiado, y la anécdota cuenta que en una de sus sesiones llegó un alumno tarde y Hartmann se puso como loco diciendo que cómo se le atreve a usted llegar tarde ante esta figura, ¿no? Ante este tipín, y a Zubiri eso no le gustó para nada. Entonces cogió sus cosas y se fue dando un portazo. Nunca más volvió a ver a Hartmann en persona, pero sí que lo estuvo leyendo mucho tiempo. Yo para la tesis doctoral investigué sus relaciones teóricas y en la biblioteca de Zubiri están los textos que tiene de Hartmann subrayados, concretamente sus nociones sobre la realidad, su crítica a la idea de sustancia y tal. Bueno,
Decíamos que en filología estudia Jäger. En Berlín, se va a Berlín, de Friburgo se va a Berlín y estudia sobre todo las ciencias físicas. Se vuelve alumno y muy amigo, muy cercano de Albert Einstein, de Erwin Schrödinger. Albert Einstein, como ustedes saben, en esa época, pues Alemania está en crisis, no tiene mucho dinero, pero Zubiri va con una beca, y con una buena beca, entonces él es quien le invita a comer, Zubiri a Einstein. Con Schrödinger entabla una relación muy cercana de amistad, incluso cuando acá en España se generan, empieza a surgir la Universidad de Santander, la Universidad de Verano de Santander y tal, quien trae a Erwin Schrödinger a dar unas conferencias sobre mecánica ondulatoria es Javier Zubiri. Mismo quien, por cierto, tradujera las conferencias de Schrödinger del alemán al español. Schrödinger hablaba bastante bien español, y Zubiri bastante bien alemán, entonces él es el que se encarga de Zubiri de traducirlas, hoy están publicadas. Yo he visto las cartas de Schrödinger a Zubiri y claro, le dice así como mi gran amigo, y es un honor que usted exista, y esa clase de cosas, ¿no? Usted tiene tanto conocimiento que no podía haber caído mi traducción, la traducción de mis textos en mejores manos y tal. De matemáticas conoce a Zermelo, por ejemplo, a Frenkel, a Zermelo. En biología conoce a Goldschmidt, un genetista y tal. Es decir, que está muy versado también en las ciencias. Después de Alemania se va a Roma. En Roma pasa algo curioso, que es que en Alemania había conocido a la hija de Américo Castro, ahí está Carmen Castro, se enamoran, él es sacerdote, ya es sacerdote desde hace más o menos 10 años, cerca de 10 años, se enamora y tal, porque en Alemania puede estar sin la sotana. Se enamoran y bueno, empiezan a tener un romance. Entonces cuando están en Roma, los dos, pues Zubiri pide la renuncia, la reducción al estado laical en Roma. Claro, entonces se la concede para poderse casar, se casa ahí mismo con Carmen Castro, que es la hija de Américo, y bueno, eso traerá, como veremos ahora, enormes consecuencias. Después de Roma se va a París, y en París es donde le pilla la guerra civil española. Él no está dentro de la guerra civil, pero desde París se entera que todos han sido, pues eso, unos han traicionado a otros y otros a otros, y otros a unos, ¿no? Entonces Zubiri está como que no cree que sus amigos estén matando a otros que también eran sus amigos y al revés. Entonces, bueno, ahora también eso veremos un poco de la posición política que tiene Zubiri al respecto. Él le pilla en París. Y mientras tanto, como buen espíritu intelectual de Zubiri, pues sigue estudiando. En París se pone a estudiar con Louis de Broglie, que, como saben, es otro de los padres de la mecánica cuántica, de la dualidad de una partícula. Y además también se pone a estudiar, que seguramente lo conocerás, con Emil Benveniste, que es alumno de Fernando Saussure, y bueno, ahí está mejorando sus conocimientos de sánscrito, pero también de hebreo y de arameo, es decir, que sabe lenguas semíticas, que sabe lenguas indoeuropeas, y que sabe ciencias, y que sabe filosofía. Es un tipo de conocimiento de primer orden. Bueno, pues luego de París, resulta que se vuelve para España. Una vez acabada la guerra civil, se vuelve para España, pero ya no vuelve a Madrid, ya no puede volver a Madrid precisamente porque por la renuncia al sacerdocio. Entonces, como decíamos la vez pasada, eso ya no puede dar clases donde daba. Él tenía para entonces la cátedra de Historia de la Filosofía, se la han quitado y lo mandan a Barcelona. Parece que a otra cátedra también más o menos homóloga. Sin embargo, él nunca está ahí 2 años, nunca se siente a gusto en Barcelona, ni con la cátedra específicamente, ni nada, y entonces por intercesión o por invitación de sus amigos como Pedro Laín o Javier Conde y otros, se viene más o menos en el 44, se vuelve a Madrid, pero a partir de entonces ya no pisa una universidad, y esto tiene enormes consecuencias para la vida filosófica española, para la filosofía en general, internacional y tal, porque claro, si no estás en una universidad, no haces escuela, y si no haces escuela nadie te conoce, ¿no? Entonces, bueno, a partir de entonces no pisa una universidad y todos son cursos privados. Decíamos aquella vez que el primer curso que da se lo permite la Iglesia, tiene mucho poder, y entonces se lo permite diciendo, bueno, curso privado con mis condiciones, una de ellas que no asistan mujeres. Así que es un lujo que hoy puedes estar aquí, habida cuenta de que... En un club de mujeres. Sí, habida cuenta de que no ha pasado tanto tiempo de eso, estamos en el 44. Bueno, por decir un poco más de datos que tienen sentido, ahora veremos cómo todo esto se unifica en una auténtica vida intelectual. Publica 3 grandes libros. Publica, entre otras cosas, muchos artículos, publica también algún curso que dio, que es las 5 lecciones de filosofía, ¿no? Que más que aparecer Zubiri, lo que aparece es su magistral conocimiento y articulación de las filosofías de otros, ¿no? De qué es filosofía para Aristóteles, para Comte, para Bergson, para Husserl, Heidegger, etc. Bueno, pero los 3 grandes libros que publica en vida son estos 3 que he traído aquí un poco de muestra. El primero, de 1944, Naturaleza, Historia, Dios, un libro que compila varios artículos de los 30 hasta el 43, en el que
bueno, ahora lo mencionaré un poco. Este es del 44. Sobre la esencia del 62, ¿vale? Y inteligencia sentiente, que esta es la primera de 3 partes. No me he traído los otros 2 porque ya era demasiado, mi mochila pesaba mucho. Pero este es del 80-83. Se publicó el primero en el 80, los otros 2 en el 82 y en el 83. Si quieren echar un vistazo, adelante. Así que bueno. Nada, el primero, Naturaleza, Historia de Dios, del 44, como digo, son una serie de compilación de textos de Zubiri, donde ciertamente se ve ya el pensamiento zubiriano, pero se le ve inuce o inuche, o inuque, si lo quieren decir clásicamente. Bueno, se ve todavía como primordio de su pensamiento. Sus contenidos, que ya son zubirianos, sin embargo, están muy mezclados todavía con la filosofía heideggeriana. Todavía no distingue ser de realidad, por ejemplo, no lo distingue claramente. Y la pluma, ¿no? como nunca volverá esa pluma a Zubiri, es una pluma muy orteguiana. Escribe muy bien, muy fluido y tal, se lee muy bien. Sobre la esencia, ya es un libro muy diferente, es un libro de estricta metafísica, donde ahí, del 62, donde lo que va a presentar van a ser sus tesis en torno a la estructura de la realidad. Ahí ya está su pensamiento, ahí ya ha distinguido ser de realidad, se pone a estudiar la realidad y es justamente la crítica a la idea de realidad como sustancia y como otras tantas, pero concretamente realidad no es sustancia. Lamentablemente, sobre el contenido de ese libro, que es, a mi parecer, muy interesante y uno de los temas cruciales de mi doctorado, ahora no podremos entrar en eso, nos detendremos más bien en el tercer libro, porque es un poco más novedoso, digámoslo así, que es el de la inteligencia sentiente. La inteligencia sentiente, lo que va a presentar ahí, si en el 20 años antes, 10 y algo años antes, 18, había presentado sus tesis sobre la realidad en y por sí misma, ahora va a presentar sus tesis en torno a la aprehensión de la realidad, es decir, cómo aprendemos, cómo inteligimos esa realidad de la que ya he hablado antes. Y es en eso en lo que sí nos vamos a centrar en esta ocasión, pues precisamente un poco por lo que se hablaba ahora al inicio como preámbulo, ¿no? Perdón. Y bueno, pues ¿de dónde parte? ¿De dónde parte la filosofía? ¿De dónde parte la filosofía de Zubiri y la filosofía en general?